Hola a todos, es un gusto tenerlos otra vez. Hoy estamos con un webinar súper especial. Tenemos a Oliver de Ros, que es fotoperiodista y documentalista. Hoy el webinar vamos a tratar sobre los temas que Oliver va a dar en el programa independiente de fotografía. Así que cualquier pregunta que tengan, por favor, ahora en el webinar live, en Instagram pueden hacerla y se las vamos a transmitir a Oliver. Y recuerden que entrando en la fototeca.org/webinar pueden participar en una rifa por un porcentaje de beca para el programa independiente de fotografía. Así que, Oliver, muchísimas gracias por venir y te dejamos con la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, fototecos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Oliver de Ros, soy fotógrafo documental y fotoperiodista. Este será mi 6º año en la fototeca, haciendo clases de fotografía documental y fotoperiodismo. Llevo todos estos años haciendo las clases de manera mixta, en el mismo curso se está dando fotografía documental y fotoperiodismo, pero ahora en el PIF del 2020 vamos a separarlo, los dos cursos, y vamos a hacer un curso especialmente dedicado al fotoperiodismo y otro curso especialmente dedicado a la fotografía documental. Pues, según yo recuerdo, era como que las clases que daba antes siempre me quedaba corto de tiempo, hay mucho material que explicar, muchas cosas que contar tanto de fotoperiodismo como de documental, y a veces era un poco difícil mezclarlo todo en el mismo ámbito. Entonces creo que para el nuevo programa va a estar muy bien que se dividirá en dos. Vamos a trabajar mucho más detalladamente la fotografía documental y el fotoperiodismo. Bueno, como Marcos contaba, pues voy a estar explicando un poco básicamente el pensum o un poco de las características principales que se van a dar en las clases. En fotoperiodismo vamos a trabajar desde conceptos básicos como es cubrir una fotonoticia, conceptos elementales como es cubrir un reportaje fotográfico o cómo trabajar una edición en el caso de que imaginemos estamos en un periódico, todo funciona mucho más rápido, cómo tendremos que salir con una portada, cuáles son los parámetros para decidir esta foto sí y esta foto no. Luego también vamos a hablar de cuestiones más prácticas o más pragmáticas dentro del mercado de la fotografía, como es la legislación, por ejemplo. Vamos a hablar de los derechos que tiene un fotógrafo sobre sus propias imágenes, los derechos que tienen los fotografiados sobre sí mismos, los derechos de explotación, los derechos de distribución, los derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Aquí tengo mi chivito, entonces voy a ir mirando. También vamos a estar hablando de cuestiones más etéreas, por así decirlo, como es tal vez la ética. Vivimos en una época en la que el periodismo ha agarrado una velocidad que es muy difícil filtrar toda la información que recibimos, tanto en texto como en imagen. Entonces, hablar de la ética es una cuestión que, aunque no se dé mucho en las escuelas de fotografía o en las escuelas de periodismo, pero es algo que es muy, muy importante trabajar, porque hoy en día pues, vivimos en la época de las fake news, en la época de la inmediatez, en la época de que todo sucede muy rápido, y se ha visto el mercado o se ha visto el mundo de la fotografía documental o del fotoperiodismo muy, muy señalado por diferentes episodios de fake news o de fotografías que han sido alteradas y luego han sido publicadas en portadas de grandes periódicos internacionales, o han sido galardonadas en grandes certámenes de fotografía
y de fotografía documental y sin embargo ni los jueces han sido capaces de identificar estas fotografías que han sido alteradas. Entonces considero que es propio hablar de la ética dentro de la fotografía documental y sobre todo del fotoperiodismo. Si por decirlo de alguna manera y refiriéndome a esto de la ética, es como que partimos de la idea de que en el fotoperiodismo o en la fotografía documental la imagen no puede ser alterada para falsificar o para alterar conceptos estéticos o informativos de la imagen, porque al fin y al cabo de lo que trata este tipo de fotografía es de contar historias, y esas historias deben ser creíbles. Si nosotros contamos historias que luego resulta que han sido adulteradas, la gente va a poner en entredicho qué tan cierto o qué tan falso es lo que estamos contando, y al fin y al cabo la fotografía documental se respalda en la verdad o las historias de verdad. No sé si me quieres preguntar algo. No, está súper. Creo que es súper importante eso que decís, de que hay que tener en cuenta de que lo que se está documentando es la realidad. Ajá. O sea, no podés cambiar eso. Exacto. O sea, el mensaje final es que la gente pueda ver lo real que estás fotografiando. Exacto. Es como una ley. Es como la ley o la premisa principal en el fotoperiodismo, en la fotografía documental. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta decirle a mis alumnos, sobre todo la primera clase, y también ya poniendo un poco de entrada de lo que tratan mis clases, es que son puramente teóricas, a diferencia de lo que podría ser foto comercial, o de lo que podría ser fotopublicidad, o foto de moda, o cosas así. Yo incido mucho, y en este tipo de fotografía, moda, publicidad y tal, se trabaja mucho más en estudio, se pueden hacer prácticas mucho más grupales y todo. Yo incido mucho en que mis alumnos aprendan a trabajar solos, porque el fotoperiodismo no trabajas con un equipo de gente, o trabajas con un equipo de gente pero muy reducido. Tal vez trabajas con el reportero y con el piloto, o sea, el piloto porque te lleva a los lugares y así, ¿verdad? Pero entonces el hecho de que una persona tenga que trabajar sola le invita a que esta persona tenga conocimientos mucho más allá de la técnica fotográfica, conocimientos de ser persona, de saber acercarse a la gente, de saber dialogar con la gente, de saber lograr conseguir contactos, de muchas cosas que no están directamente relacionadas con la fotografía o con el mero acto fotográfico de apachar el botón, de calibrar, de cosas así. Entonces, muchas veces a la hora de lograr esta historia, de lograr la verdadera información, la realidad de las cosas, no sirve de nada que tú seas muy buen fotógrafo o que seas muy bueno componiendo las imágenes. Muchas veces no sirve de nada, porque si tú no logras que la persona de quien estás tratando la historia no te abra las puertas de su casa, entonces nunca vas a lograr hacer la fotografía, por muy bueno que seas haciendo la foto. Entonces, a veces hay valores o cuestiones humanas que son muy, muy importantes a tener en cuenta para lograr desarrollar historias humanas, ¿verdad? Como tener empatía, tener cercanía, tener paciencia, tener tacto, muchas cosas que, como te digo, no están directamente relacionadas con meramente la fotografía. Por eso es que yo digo que mis alumnos deben aprender a trabajar solos. Claro. En las prácticas que yo les voy a poner, es como no, vayan, si tienen que hacer una fotonoticia, si tienen que hacer un fotoreportaje y tal, búsquense la vida, pero en el proceso de buscarse la vida es donde realmente se está aprendiendo, ¿verdad? Pero súper personal, o sea, tenés que estar en contacto con vos mismo. Exacto. Porque estás documentando algo real. Te voy a leer el último párrafo de mi pensum, que precisamente dice: cada alumno será dotado de unas herramientas didácticas con las que debes aprender a moverte por el mundo periodístico y a desarrollar proyectos personales bajo el escenario documental. El estudiante deberá aprender a evolucionar en un camino de doble sentido. Primero hacia el interior, para luego ponerlo en práctica hacia el exterior, ¿verdad? Entonces es un poco lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Y en eso también muchas veces entran los conflictos con uno mismo.
Y ahí es donde puedo ahora empezar a hablar de las diferencias entre fotoperiodismo y fotodocumental. Sí. Si hay mucha gente que tiene como miedo a acercarse a la gente o es muy vergonzosa o penosa y no se le da muy bien tratar con gente, no quiere decir que obligatoriamente vaya a tener que hacer un proyecto o un reportaje o unas fotos de solo hacia el exterior, que ese se refiere más al tipo de fotografía que es fotoperiodismo, que es una fotografía en la que el fotógrafo no se mete con el tema y solo se dedica a fotografiarlo. O sea, él, como persona, como sus emociones, como sus vivencias, no se mezclan con su trabajo. Sin embargo, luego, como un mero observador, como una cámara cenital. Pero de ahí está la fotografía documental, que es una fotografía mucho más personal, mucho más subjetiva, donde el fotógrafo, desde que se puede llegar a incluir en las propias fotografías, como puede ser Antoine d'Agata, que era un fotógrafo de Magnum, que tenía como una gran pasión por la noche, el gran concepto de la noche, y él se fotografía con prostitutas, incluso a él a veces daba su cámara a las prostitutas para que lo fotografiaran a él, y él incluía esas imágenes como que eran de él. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso creativo en el que él entiende que la fotografía no es quien aprieta el botón, sino de quien forma todo este proceso creativo, ¿verdad? O luego, otro tipo de fotografía documental en la que la imagen no tiene que ser tan estética o tan perfecta como vemos hoy en día en el fotoperiodismo, que siempre es como buen foco, buenas velocidades de obturación, diafragmas muy bien calculados, todo bien medido. Pues en la fotografía documental es una fotografía más personal y precisamente se permiten fotografías mucho más desenfocadas, movidas, en blanco y negro, ruidosas y tal, porque esas mismas texturas o esa misma técnica es un tipo de lenguaje, ¿verdad?, dentro de la fotografía documental. Si yo pido una fotonoticia y me traen una fotonoticia, una foto movida, desenfocada, ruidosa y todo, pues yo le voy a decir a muchos, mira, esto no encaja dentro de lo que yo estoy pidiendo como fotonoticia, pero precisamente el curso, los dos cursos, vamos a tratar de hablar y de discernir bien entre fotografía periodística y fotografía documental. Va a haber un poco de agua. Sí, para hidratarse, está perfecto. Mirá, es súper interesante eso que mencionabas de los lenguajes, ¿no? O sea, cada cosa tiene su lenguaje más allá, que engloba algo que es muy parecido, quizás que la gente lo... Que a mí me gusta mucho, que es dos vertientes de fotografía, que son dos fotógrafos documentales para mí, pero los dos son como los dos grandes referentes de la fotografía documental. Uno es Cartier-Bresson y el otro es Robert Frank. Entonces, aunque si una persona que no sabe mucho ve las fotos y le pueden parecer fotos parecidas por ser fotos en blanco y negro, de unos años, de unas décadas parecidas en las que se están fotografiando y tal, son dos lenguajes totalmente distintos, y a mí también incluso me sirven mucho para explicar las diferencias entre la fotografía periodística y la fotografía documental. Mientras Henri Cartier-Bresson es un fotógrafo que promueve o es el inventor de la escuela de la fotografía del instante decisivo, ¿ok? Es el gran concepto de Cartier-Bresson, en la que él apuesta por una fotografía en el momento que se aprieta el obturador en el momento álgido, ¿verdad? O sea, cuando la mítica fotografía de la estación de San Lázaro, a ver si la tenemos por aquí, que he traído unos libritos, por ejemplo esta de Un beso en un café de París. Voy a ver si encuentro la de la estación de San Lázaro. Pero él básicamente lo que habla es de una fotografía con una composición perfecta, con un tiempo
muy medido, el instante decisivo, y precisamente esos son como los valores que te acabo de decir que son de la escuela del periodismo, ¿verdad? Que son fotografías mucho más informativas, o sea, que tú cuando las ves, la propia información que hay dentro de la fotografía es lo que tú recibes, pero más allá de la fotografía no tiene segundas lecturas, ¿ok? Entonces, instante decisivo, y ese instante decisivo es lo que te atrapa, ¿verdad? Porque la fotografía de la estación de San Lázaro precisamente es una foto que es una persona que está saltando al agua, o no saltando al agua, pero está tratando de querer caminar y se encuentra con un gran charco, y entonces Cartier-Bresson pone la cámara de tal manera que se ve el reflejo y todo, y justo cuando él está saltando está a 1 milímetro de caer en el agua, pero no está cayendo. Entonces tú cuando ves esa fotografía estás con la tensión de que sabes de que está a punto de caer al agua, está en el instante decisivo. No la encuentro en la foto, pero seguro que estaría aquí. Sin embargo, la fotografía a ver, aquí, esta fotografía es la de tras la estación de San Lázaro. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale. Pues esta es la fotografía que habla del instante decisivo, ¿no? Una persona a punto de caer en el agua. Entonces es una fotografía muy periodística. Si esta fotografía la tuviéramos que en un concepto parecido, pero estéticamente igual a esto, y fuera una noticia, sería portada del periódico, ¿verdad? Porque es muy informativa y no hace falta que se explique mucho más en el pie de foto. Y luego también otra cosa que tiene Cartier-Bresson es que no tiene cuerpos de trabajo. O sea, su lenguaje, volviendo a lo que me has preguntado, él no tiene un cuerpo de trabajo como decir, todas estas fotografías pertenecen a este tema, o todas estas fotografías pertenecen a este tema el cual yo quiero denunciar, como puede haber sido con Eugene Smith o Joseph Kudelka o muchos otros fotógrafos que sí tienen cuerpos de trabajo de un solo tema, y esa es su denuncia, ¿verdad? Entonces, volviendo a la separación entre Cartier-Bresson, la escuela de Cartier-Bresson, y la escuela de Robert Frank, agarramos a Robert Frank como un tipo de fotografía que tiene un lenguaje distinto al de Cartier-Bresson, porque ya lo que trata Robert Frank, sobre todo en su trabajo hegemónico que es el de los americanos, en el que retrata una sociedad americana que precisamente carece de identidad. O sea, él lo hace de una manera crítica. Él es muy crítico con la sociedad americana y en todo su trabajo lo hace así. Pues él trabaja de una manera en la que él no cree en el instante decisivo, sino que cree en los entretiempos, en los momentos muertos y en los momentos en los que la gente está más descansada o más relajada o menos consciente de que hay un fotógrafo, o todo ese tipo de trabajo que es un lenguaje mucho más reposado. Entonces hace mucho más referencia a la fotografía documental. Es decir, y haciendo como un poco paraguas de todo lo que acabo de decir, Cartier-Bresson es una fotografía mucho más rápida, mucho más directa y mucho más digerible. Tú ves la imagen y rápido la entiendes y rápido la procesas. Sí. Pero la fotografía de Robert Frank, y haciendo alusión a la fotografía documental, que siempre es un proceso mucho más largo, mucho más paciente, habla de una fotografía más reposada, una fotografía que tú la ves y la tienes que volver a ver, y luego la tienes que volver a ver, y luego tal vez tienes que volver a pasar la página y ves que hay una relación entre la foto que has visto antes y la foto que estás viendo después, y tiene todo un tipo de lenguaje distinto, mucho más reposado, mucho más trabajado. No estoy diciendo con esto que uno sea mejor que el otro o que el otro lo haga mejor en esto, pero hablando de lenguajes y sobre todo refiriéndome al programa, a fotografía periodística y a fotografía documental, creo que es una manera de ejemplificarlo con estos dos grandes fotógrafos. Perfecto.
cuáles son los ejes principales vos crees, digamos, que el alumno se va a llevar cuando termine? O sea, uno de los dos cursos. Porque son dos cursos distintos, ¿no? Ajá. El espectador que está viendo, que sepa que en el PIF tenemos estos dos cursos, pero o sea, ¿qué se lleva como eje principal? Pues el conocimiento, ¿no? Pues sí, a ver, sobre todo, yo creo que se ve una mezcla de motivación, que nunca es lo que nunca tiene que faltar, y luego una buena dosis de realidad. Entonces yo trato de equilibrar mis clases, o sobre todo el programa, en base a estos dos ejes, ¿no? Motivación, pues mostrando muchos referentes, mostrando muchos fotógrafos, hablando de muchos fotógrafos, que es como yo básicamente crecí, devorando libros de fotografía, luego saliendo a imitarlos, saliendo a copiar las imágenes que acababa de ver, así, pero siempre muy motivado. Y luego respaldarlo con la dosis de realidad pertinente que el mercado, tal y como están las cosas ahora, la celeridad con la que se trabajan el periodismo, con la celeridad de las redes sociales, de lo inmediato, sobre todo del consumismo de la imagen de hoy en día, ¿verdad? Nos frustramos porque no tenemos suficientes likes en Instagram o porque ya nos ha dejado de seguir fulanito o cosas así. Entonces, la parte más práctica de mis clases también va a ser, bueno, antes lo he mencionado, como hablar de cuestiones de ética, que la ética, o sea, tener ética en nuestro trabajo es lo que el día de mañana nos va a evitar muchos problemas, y luego cuestiones, como también he dicho, de legislación, como saber cómo podemos trabajar en el ámbito de las leyes, qué derechos tenemos nosotros para hacer imágenes, qué derechos tienen las personas que estamos fotografiando sobre nuestras imágenes, qué tanto nos puede pedir una persona, qué tanto nos puede pedir una empresa, qué tanto podemos facturar o qué tanto no. Y sobre todo, bueno, esto último, saber cómo encarar el mercado, cómo tenemos que pedir, qué tanto hay que pedir por trabajo. Son cosas súper prácticas, pero muy necesarias, y creo que el alumno las necesita, porque a veces absorbe uno mucho conocimiento precisamente, pero luego a la hora de poner este conocimiento en práctica es cuando uno se encuentra perdido. No sabe a quién tiene que preguntar, no sabe con qué editor tiene que hablar, no sabe cómo vender un trabajo, no sabe qué tanto dinero pedir, no sabe qué hacer si de golpe le dicen que mande el trabajo y se lo publican y luego ya nunca se lo pagan, cosas así. Entonces, creo que es muy, muy importante que el alumno sepa trabajar, sobre todo, y respetar su trabajo y hacerse respetar. Entonces, saber que hay que pedir dinero, que ganarse la vida con esto, y que es importantísimo mantener el mercado y no regalar el producto, ¿verdad? Porque es súper importante, no de cara a que me publiquen, a que pongan mi nombre a todo esto, sino que es importante hacerse valer y hacer valer el trabajo de uno mismo. No estoy diciendo que la fotografía, que el trabajo de fotógrafo sea una gran cosa exclusiva o que tenga un gran romanticismo, pero de la misma manera que cualquier carpintero, cuando termina de hacer su trabajo, o cualquier electricista acaba de hacer su trabajo y lo primero que hace es dar una factura, pues el fotógrafo igual. Y no tiene que ser un tipo de mercado en el que te venga alguien y te diga, mira, te ofrezco tanto. Porque tú cuando vas a una tienda le dices, no, mira, te voy a dar 2 quetzales menos, ¿no? Exacto. Así no se hacen las cosas. Entonces, que el fotógrafo sobre todo aprenda a valorar su trabajo. Claro. O sea, que el alumno puede estar consciente de los procesos. Ajá. O sea, que tenés que saber a rajatabla, o sea, escrito en piedra, cuando vos estás trabajando en este tema. Exacto. Porque es un tema, o sea, como vos decías, que es muy, muy complicado a veces uno como fotógrafo, dependiendo del medio, ¿no? O sea, si estás en foto comercial, foto artística, foto documental, siempre está esa cosa de ver como que a veces la gente ve la foto como hobby y no como un trabajo real. Exacto. Entonces, eso quizás a veces entra en la confusión. Y luego también, una vez más, volviendo al tema de las redes sociales y de la celeridad y todo.
estamos en un momento en el que parece que la fotografía esté en su peor momento a nivel mercado. Sin embargo, estamos en la era de la imagen. O sea, todos son imágenes, todos son imágenes. No se va a acabar la fotografía ni el mercado de la fotografía. Y sin embargo hay como esa presión, como ese de que todo pasa muy rápido y todo es súper volátil. Y entonces tengo que regalar mis imágenes, tengo que regalar mis fotos, solo para que me pongan el crédito. Y así no se funciona. O sea, hay que ser categórico con lo que uno pide, ¿vale? Respetando su trabajo. Perfecto. A ver... Luego, por ejemplo, también vamos a tener invitados en mis clases. Ajá. Y, o sea, hablando de fotoperiodismo, pues vamos a hablar desde todas las ramas, que es cómo trabaja un fotógrafo de un periódico nacional, cómo trabaja un fotógrafo de un periódico internacional, cómo trabaja un fotógrafo de una agencia de fotografía, como puede ser Magnum, como puede ser Seven, como puede ser Viv, como puede ser muchas otras, o un fotógrafo de una agencia de noticias. Entonces, vamos a tener un invitado que será seguramente un fotógrafo guatemalteco que trabaja en una agencia de noticias y que venga a explicar ante los alumnos su visión de cómo es, pues al menos trabajar en Guatemala. Yo también voy a contar mis vivencias, pero como los voy a tener todos los días los alumnos, pues ahí les voy a ir contando mis batallitas, pero... Claro. Pero está bien que también vaya a venir un fotógrafo que lleve muchos años trabajando en este segmento de las agencias de noticia internacional y un poco contar, pues eso, como desde cómo se entera para ir a cubrir a una noticia hasta cómo esa fotografía pues sale publicada en el Washington Post o sale publicada en el New York Times o etcétera, etcétera. O sea, toda la cadena, Claro, de la creación hasta la publicación. Y se van a ver referentes guatemaltecos también, ¿no? Vamos a hablar también de la foto, o sea, de la misma manera que hablamos de fotografía periodística y documental internacionalmente, vamos a hablar de fotografía documental y fotoperiodismo a nivel Guatemala, porque yo siempre he considerado que Guatemala es una grandísima escuela de fotoperiodismo y de fotografía documental. Aquí han pasado excelentes fotógrafos documentales que hoy en día son referentes mundiales. Está Jean-Marie Simon, que por ejemplo aquí tenemos el libro de ella, que es el de Eterna Primavera, Eterna Tiranía, de Jean-Marie Simon, que pues ella llegó un poco como una gringuita con una cámara, y entonces en la época del conflicto armado y los soldados la tenían así como en plan, no, bueno, pues... Bueno, eso es lo que yo entendí, que ella trabajaba así, como que sí, no hay problema, pase, tal. Y entonces ella pudo estar fotografiando los dos bandos del conflicto armado desde una mirada muy, muy cercana y sobre todo también yo veo muy, muy femenina. O sea, ella en un toque muy, muy femenino. Bueno, luego sé que tuvo algunos problemas también desde el gobierno y ya pidieron que la retiraran de este tipo de coberturas y así, pero bueno, ella no es guatemalteca, ella es americana, creo. Pero luego vamos a hablar también de fotógrafos como Rodrigo Abl, que es un fotógrafo argentino, pero también estuvo trabajando para la agencia de noticias Associated Press durante 7 años aquí en Guatemala y cubrió muchos temas de la conflictividad social en Guatemala en el gobierno de Berché y los gobiernos luego de Colón, creo yo, sí. Y trabajando temas de pandillas, trabajando temas de nota roja, pero con mucha profundidad. O sea, el periodismo se trabaja aquí de una manera muy, muy directa, ir a cubrir la nota y llegar a la redacción y dejar ahí la foto. Rodrigo trabajó de una manera muy, muy profunda, que es básicamente estar trabajando con las personas durante meses. Ajá, luego tenemos otro fotógrafo que se llama Miquel de Weber, que es un fotógrafo francés,
que también estuvo trabajando aquí en Guatemala, en Guatemala y el sur de México sobre todo. Y él también estuvo trabajando mucho, muy cerca de las pandillas. Él sacó un reportaje que se llama La Otra Guerra, muy fuerte, muy potente también y él logró el acceso delante de las pandillas. Entonces lo que te estaba diciendo un poco al principio de ganarse la confianza, por muy buen fotógrafo que seas o por muy mal fotógrafo que seas, si quieres entrar en un círculo de confianza de una pandilla, depende de tu personalidad. No creo que los pandilleros vengan y digan, pues chica, qué buen fotógrafo sos, ahora te pones con nosotros, ¿verdad? Exacto. Pues él se ganó a base de estar granjeándose la confianza de ellos durante mucho tiempo, ¿verdad? Y muchos fotógrafos más. Tenemos a Moisés Castillo, que también él sí es un fotógrafo guatemalteco referente en Guatemala. Tenemos a Santiago Billy, que es un fotógrafo que se salió del periódico digital donde trabajaba y creó su propio medio de fotografía documental y prueba con formatos de fotografía distinta. Siempre se está reinventando. Muchos fotógrafos que la verdad es un gusto trabajar una clase específicamente solo de fotografía en Guatemala. Entonces me parece muy bonito. ¿Sí? Sin dudas. Mirá, y hay un tema muy interesante en el pensum que es la mujer en la historia de la fotografía documental. ¿Nos puedes contar un poco de eso, que es súper interesante? Sí, a ver, a mí siempre me parece un tema muy delicado, pero porque precisamente yo no soy una mujer y estoy hablando de eso, y yo siempre soy de los que promuevo que los hombres tenemos que hablar de feminismo con hombres, pero no meternos a decir qué tienen que hacer ni nada. O sea, nosotros nos tenemos que limitar a lo que es nuestro papel toca, ¿verdad? Entonces siempre me ha parecido un tema delicado, y siempre que estoy dando la clase de fotografía femenina ando un poquito así con pasitos de plomo, pero creo que es muy válido que yo me atreva a dar esta clase. Y sí, pues yo siempre he creído que la fotografía, sobre todo la fotografía documental o más en la parte de la fotografía periodística, como la fotografía de conflicto o de crisis humanitarias o cosas así, se relaciona bastante con la imagen del hombre, del fotógrafo de guerra, del macho, del valiente, de cosas así, y muchas veces se olvida de las grandes fotógrafas documentales o fotoperiodistas que hay ahora mismo trabajando y que tienen una mirada muy personal, muy sensible, y me parece muy destacable dedicar una clase entera a solo hablar de ella. Por ejemplo, bueno, hemos mencionado a Jean-Marie Simon, luego tenemos a Nan Goldin, por ejemplo, que es una fotógrafa que se dedica más a la fotografía documental, y ella es una fotógrafa que hizo un reportaje, se llama The Ballad of Sexual Dependency, y ella hizo un reportaje acerca de sus amigos y de la drogadicción y de la prostitución y sobre todo de los abusos que ella sufría por parte de su novio, y cómo ella, que hacía fotos en diapositivas, trabaja muchísimo con el color para respaldar como sus emociones o para hablar de un lenguaje mucho más emotivo en las fotografías, ¿verdad? No son como frías, sino que con el color ella te transmite mucho más que la composición fotográfica o todo, ¿verdad? Luego tenemos otras fotógrafas como Susan Meiselas, por ejemplo, que ella trabajó toda la guerra de Nicaragua y ella lo cubrió de una manera fantástica. Tenemos la mítica imagen del guerrillero lanzando un cóctel molotov, es muy icónica esa imagen. Luego tenemos a Adriana Zebrauskas, que es una fotógrafa que cubrió todo el tema de las familias de los 41 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces ella trabajó directamente con las familias y ella hizo ese reportaje en Instagram. O sea, ella no es como que fuera con la gran camarota y no sé qué, sino que ella hizo un trabajo que se llama Family Matters y eran meros retratos de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa.
y es un trabajo muy, muy sólido y espléndido. Luego tenemos a Lindsay Addario, por ejemplo, que es una grandísima fotógrafa de guerra, ha trabajado muchos, muchos años en Afganistán y ha contado el papel de las mujeres afganas. Entonces ella tiene, o también el papel de la mujer, habla mucho de las licencias que se tiene para hablar de temas de mujer, ¿verdad? En Afganistán no creo que un hombre o un fotógrafo de guerra pueda entrar del lado de donde están las mujeres, pues entonces ella sí, ¿verdad? O luego tenemos esta fotógrafa, ahora no sé si me acuerdo de su nombre, no me acuerdo de su nombre, pero también hizo un trabajo acerca del SIDA y fue un trabajo que ella desarrolló durante 18 años. Entonces era su amiga y la empieza a documentar de cómo le empieza a afectar a ella emocionalmente y luego cómo empieza a mostrarse los síntomas físicamente. Eran los primeros años del SIDA, había mucha desinformación y luego cómo después de tanto tiempo al final la amiga fallece y cómo esa familia se queda totalmente desestructurada. Ella sigue documentando Nan Goldin no, me he equivocado, Nan Goldin es de aquí. Y ella sigue documentando esta familia desestructurada, ¿verdad? Entonces sí, me parece como muy, muy resaltable hablar de estos trabajos en la fotografía. También no quiere decir como que las mujeres tengan una mirada femenina y los hombres tengan una mirada masculina, porque eso es caer en un gran cliché. Precisamente es como remarcar que hay diferentes tipos de mirada y que hay, de la misma manera, hay muchos fotógrafos que tienen miradas muy, muy femeninas, como por ejemplo a mí hay un fotógrafo que me gusta mucho que es Alex Soth, que es también un fotógrafo de Magnum, y él trabajó un tema que se llama Along the Mississippi, creo que se llamaba, y él simplemente recorrió todo el río, todo el Mississippi, y iba fotografiando a la gente que se encontraba en las orillas o que tenía en cierta manera una relación de vida con el río. Y yo considero que él siempre ha tenido una mirada muy, muy, muy femenina. O sea, un tipo de fotografía muy sutil, muy, muy especial. A mí me gusta mucho. Entonces, creo que es necesario hablar de eso también. Por supuesto. A ver. Bueno, luego también una de las cosas que me gustaría mucho hablar en mis clases es que aunque los referentes que al principio voy a estar enseñando, que son mucho de ya fotógrafos consagrados o fotógrafos que ya ni están vivos o que ya están casi cerca de los 100 y los referentes que les voy a dar son de fotógrafos de fotografía en blanco y negro, de fotografía de película, muy analógico y tal. Y luego obviamente voy a estar contando toda la cronología, pero hay una parte de mis clases en las que yo voy a querer contar también como las nuevas plataformas o los nuevos métodos de difusión en la fotografía documental. Como he mencionado lo de Adriana Zebrauskas, que hizo este gran trabajo en Instagram, pues también promover a los alumnos a que se atrevan con nuevos formatos, como es pues de la misma manera que puede ser el Instagram. Yo he tenido alumnos que su trabajo final lo han presentado como una cuenta de Instagram o de alguna fotos que se puedan intervenir, como que tú imprimes la foto y luego te tomo un retrato, te imprimo la foto y luego te digo a ti que escribas, que pintes sobre la fotografía, ¿ok? Son nuevos lenguajes, pero luego también las nuevas plataformas multimedia en la que tú estás contando un reportaje, pero a medida que estás scrolleando con el mouse se te van desplegando unos mapas o se te despliega una foto, pasas el cursor del mouse por encima y se te tira un vídeo, o vídeos multimedia en los que se combina la fotografía, se combina el audio, se combina el vídeo y se combina la narración o la música, ¿verdad? Entonces, como muy multidisciplinar, o sea, como que no nos limitemos, o sobre todo no limitar a los alumnos a la foto, sino a la foto y, ¿verdad? Algo más.
algo más. Siempre se puede estirar, siempre se le puede dar una vuelta, siempre se puede mirar de otro lado. Que no se sientan limitados, sino que puedan ver que hay muchas más técnicas o muchas más maneras de explicar, de contar y de explicar historias de vida, ¿verdad? Perfecto. Sí. Genial. ¿Algún tema más que quieras compartirnos? Nada. Yo creo que estuvo súper. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Por completo queremos agradecerte en nombre de la Fototeca. Para que todos sepan, pueden entrar a lafototeca.org/webinar para participar de la rifa. Recuerden que en poco tiempo vamos a estar lanzando la nueva plataforma de webinars y queremos agradecerle a Oliver de Ros por su tiempo, por todas las enseñanzas que nos dio y nos vemos la próxima semana con el próximo webinar. Muchísimas gracias, Oliver. Muchas gracias. Nos vemos esta noche. Adiós, fototecos.